hoy la entrevista. Así que damos comienzo cuando vos quieras, Julián, empezá y yo le aviso a los chicos que empiecen a transmitir. Cuando quieras, dale, métele. Y arrancamos. Listo. Dale, cuando quieras, Juli. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén pasando una linda tarde primaveral en cada uno de los lugares que les toque a cada uno. Creo que en ningún lugar de la Argentina está lloviendo actualmente, así que seguramente es una tarde soleada en toda la Argentina y sobre todo, digo, muy motivadora para continuar con este debate o arrancar este ciclo que comenzamos hace un tiempo y que tuvimos la participación del presidente del Parlasur en la última charla. Y hoy contaremos con las sabias palabras de como a mí me gusta llamarlo a mí, el compañero Eugenio Raúl Zaffaroni, que tanto viene haciendo por la causa latinoamericana. Mi nombre, para quienes no me conocen, soy Julián Zaragüeta, secretario de Bienestar Universitario de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, justamente de Avellaneda, que bueno, Avellaneda está bastante movido estos días, ya que nuestro intendente asumió como ministro de Hábitat de la Nación. Y también hoy nos van a estar acompañando en la presentación Omar Zanarini, que va a ser quien también en principio haga las preguntas. Omar es periodista, licenciado en Comunicación Social de la UBA, e integra el Centro de Estudio Arturo Jaureche, y es miembro de la dirección de la Radiográfica, radio que en la Resistencia ha cumplido un rol fundamental. También está Mario Piccoli de la Fundación Piccoli de la provincia del Chaco, Luis Piccoli, que es un poco de todos lados, es un poco de Santa Cruz, un poco del conurbano, que nos va a estar acompañando también, y Leandro Arrudi. Leandro actualmente es litigante, es un abogado litigante en la provincia del Chaco y docente de la Universidad de la Cuenca del Plata, especialista en Derecho de Daños de la UBA y Derecho Penal de la UCP, y bueno, va a ser candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Roque Sáenz Peña, presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco, por la lista Solo Abogacía, y que nos van a estar acompañando. Así que en primer lugar, y bueno, y también el compañero Esteban Golota, siempre un firme luchador que empuja, con quien también estamos encarando varios proyectos en conjunto. Y sin más, digo, avanzar un poco con lo que va a ser la charla. Hay muchos compañeros viéndonos por las distintas redes. Y nos parece muy, muy oportuno en este marco, ¿no? Tan particular de Latinoamérica, donde se va recuperando, nunca termina, siempre estamos en permanente lucha, y digo, de alguna manera, pero en algunos países, qué mejor que hacerlo desde el gobierno nacional. Así que, sin más, te paso la palabra, Omar, para que puedas comenzar y que podamos contar con las palabras de Raúl en lo que va a ser esta linda charla. Omar. ¿Se me escucha ahí? Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirme ser parte de este ciclo de charlas que se vienen desarrollando ya hace bastante. Agradezco al IVAP, al IDEF y a los compañeros de Somos Abogacía de Chaco por permitirme también ser parte hoy en un día tan particular que es el Día del Pensamiento Nacional, el Día del Pensador Nacional, tener el honor de poder entrevistar al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni es realmente un placer para mí. Quería comenzar un poquito a darle marco a esta entrevista señalando, o por ahí haciendo un pequeño recorrido que nos permita a todos y a todas ordenarnos en el mapa de conflictividad de América Latina. A principios del siglo XX, un gran pensador ruso, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, describía cómo se conformaba el imperialismo y señalaba que era la etapa superior del capitalismo. Pero claro, esto era en el siglo XX. Entramos al siglo XXI y sin lugar a dudas se han reconfigurado los poderes fácticos y nosotros ya podemos hablar del globalismo como etapa superior, si se quiere, del imperialismo. ¿Y qué es el globalismo sino parte de la estrategia de las élites mundial, principalmente corporaciones financieras transnacionales
que utilizan la voluntad de las potencias imperialistas a fin de recolonizar vía el sometimiento de la deuda externa a los países que tienen recursos naturales y que les sirven a sus fines de dominación territorial global. Ese poder globalista, denunciado incluso por el propio Papa Francisco, en estas tierras se traduce en un dispositivo de poder colonial, o como define un teórico de la teoría de la decolonialidad, Castro Gómez, un sistema mundo colonial, donde, claro, el poder fáctico se encuentra del lado sistema mundo. A nosotros nos reservan ese lugar de las colonias o de las semicolonias. Dentro de esta estrategia global de dominación que sigue teniendo como eje principal, como principal actor a los Estados Unidos, la hipótesis hacia la región latinoamericana, si bien no es nueva, porque recordemos, ellos siguen pensando que somos su patio trasero, hoy en el siglo XXI adquiere nuevas formas, y dentro de estas nuevas formas entra en el plano de lo que es la estrategia militar de los Estados Unidos, y que se enmarca dentro de lo que definen los teóricos de la guerra como guerra de quinta y cuarta generación. Hace un mes exactamente atrás hablábamos con Oscar Laborde en este ciclo de charlas, donde señalábamos que en esta guerra de cuarta y quinta generación el campo de batalla ya no es el territorio geográfico, sino que se traslada a las mentes de las poblaciones. Claro, esto se complejiza cuando uno pone en el medio las nuevas tecnologías, nada nuevo bajo el sol, nuevas estrategias o nuevas tácticas para viejos intereses, podemos decir, y esto que nosotros estamos viendo como una artimaña de los poderes fácticos ya tiene sus inicios en los principios de Goebbels, con una de las máximas que era miente, 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 que algo quedará. Actualizado al siglo XXI, esa máxima o esa táctica del nazismo lo podemos llevar a lo que hoy es, que se denomina en la sociología como posverdad, y dentro de lo que es dentro de la estrategia militar podemos denominar como lawfare, un concepto acuñado primariamente por la República Popular China en un libro de estrategia militar, fue luego puesto en valor por el general Charles Dux, un general norteamericano, que planteaba la utilización de la justicia como una forma o como un sustituto, y parafraseo textualmente, un sustituto de los medios tradicionales para lograr la victoria sobre objetivos militares. En esta estrategia, decíamos, el objetivo último es la sujeción colonial del país que se busca dominar, y acá hay actores que se subordinan a esos poderes. En estos últimos años lo vimos claramente cómo políticos, periodistas y letrados se han subordinado a esa estrategia judicial. Pero ¿cómo se traduce este lawfare en América Latina? Si en los Estados Unidos el lawfare es un concepto positivo que les permite a los norteamericanos pensar la seguridad nacional, esa estrategia para nosotros representa una táctica que busca, entre otras cosas, evitar que los pueblos vuelvan a elegir a sus líderes populares. Claro, lawfare es una palabra que conjuga law, en inglés, que significa leyes, y fare, que viene de la guerra. Lo podemos traducir como guerra judicial. Pero decíamos, en la región, o por lo menos en la Argentina, esto no es nuevo. Recordemos que tras el derrocamiento del general Perón, la oligarquía, la revolución fusiladora, armó la Comisión Nacional de Investigaciones, una institución creada a instancias del golpe de Estado del 55, que buscaba investigar las supuestas irregularidades producidas durante la gestión del peronismo. Nada nuevo bajo el sol. Los últimos 4 años de la administración colonial de Mauricio Macri, vimos cómo la estrategia del lawfare se llevó adelante en nuestro país, persiguiendo y encarcelando a referentes políticos. Esta estrategia continental ha tenido sus capítulos en Brasil, ha tenido sus capítulos en Honduras, recientemente en Ecuador y en Bolivia. Hecho este breve introito, me gustaría cerrarlo con una frase que acuñada por Eva Perón y que creo que tiene plena vigencia cuando vemos el regreso de Evo Morales
a Bolivia. No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene plena conciencia de sus derechos. Raúl, bienvenido a esta charla y quería comenzar yendo de lo particular a lo general y con Evo Morales como bandera de estos últimos tiempos. Se configura, el retorno de Evo Morales se configura como una posibilidad al retorno de la UNASUR. Los pueblos siguen resistiendo y van hacia ese camino, o el poder colonial es demasiado fuerte y todavía nos falta mucho. Mira, preferiría ir de lo general a lo particular. Vamos por ahí entonces. Hegel dice que nuestra historia empieza cuando llegaron ellos. No, empieza el colonialismo cuando llegaron ellos. Son 500 años de colonialismo que tenemos. 500 años con distintos usos del poder punitivo, de la represión. Uso distinto en nuestra región y en África que en las metrópolis, por supuesto. Cada cambio hegemónico en la metrópoli repercutía sobre nosotros de alguna manera en una nueva etapa de colonialismo hasta que llegamos a esta etapa que yo llamaría de tardo colonialismo, ¿no? Hubo un colonialismo originario que terminó con los próceres de nuestra independencia. Hubo un neocolonialismo en una etapa en que se hicieron coincidir intereses de nuestras clases hegemónicas en las repúblicas oligárquicas con los intereses de la potencia extracontinental del momento, sobre todo que era Gran Bretaña. Luego, movimientos populares distintos, transformaciones del poder, hicieron que estas oligarquías nuestras en general, en algunos países no, pero en general, se debilitaran. Y vino una segunda etapa de neocolonialismo en donde se alienó a las cúpulas de nuestras Fuerzas Armadas con una teoría de guerra permanente, una especie de trotskismo al revés. Y bueno, se convirtieron en fuerzas de ocupación de nuestros propios países. Esta etapa terminó, y termina esta etapa con la guerra de Malvinas, pero termina con una transformación del capitalismo, y ahí tengamos cuidado, porque lo que vos estabas diciendo del imperialismo es importante, pero el imperialismo es una etapa superada ahora. El imperialismo era llevado a cabo por políticos del hemisferio norte, en favor de sus establishments, sí, naturalmente, pero eran empresas políticas. Hoy, en el hemisferio norte, los políticos son rehenes de las corporaciones transnacionales como resultado de la financiarización de la economía. No pueden hacer nada que perjudique a las transnacionales que tienen sede en sus respectivos países. Se han vuelto prácticamente lobistas de las transnacionales, son títeres de las transnacionales. El poder lo tienen los CEOs, y los CEOs tienen un poder que, porque bueno, las transnacionales se han convertido en una especie de ingenio que impide que se le saque el enchufe energético, ¿no? Es un aparato que sigue funcionando. Estos CEOs son tipos que lo único que pueden hacer es obtener mayor renta en el menor tiempo, no pueden hacer otra cosa. Si no lo hacen o si lo hacen mal, son reemplazados por otro que le están moviendo el piso continuamente porque aspiran a tener las mismas posiciones hegemónicas o de privilegio de ellos. De modo que no tienen capacidad de negociación. Antes en el capitalismo productivo se podía negociar con el dueño del capital, porque era el dueño del capital que se sentaba del otro lado. Ahora no está el dueño del capital. No se sabe de quién son esas masas de números, porque ni siquiera es dinero, son números. Números que representan dinero, pero dinero que no existe, ni siquiera los papeles existen, porque los llevamos al banco y queda un encaje del 7%, lo demás no existe. Además son papeles, son números en computadora. Esto que parece ser una cosa virtual, que se puede romper en cualquier momento, pero bueno, pero es el poder financiero que hay en el mundo, y es un nuevo totalitarismo, tengamos en cuenta esto, es un nuevo totalitarismo que cunde por el mundo, sin lugar a dudas. Naturalmente que no son los totalitarismos de entreguerras, ya no se usa la esvástica, no se hacen esas cosas, sí. Pero ¿cómo opera sobre nosotros? Y lo que vos decías, sí, es claro, ¿cómo confunde? Todos los totalitarismos tuvieron partidos únicos, y nosotros también los estamos teniendo.
sociológicamente, ¿quién asume la función de canalizar opinión pública y de crear realidad? Los medios monopólicos de toda nuestra región. Son los partidos políticos únicos de este momento. No son solamente no representan solo el Völkische Beobachter de Hitler o el Pravda de Stalin. No, son directamente el partido y el aparato de publicidad, todos juntos. Si vos abrís la televisión, ¿qué encontrás? Un comunicador social que ¿qué está haciendo? Es un político en campaña permanente, en constante campaña. Bueno, ese es el método por el cual confunden y crean realidad, por supuesto. Y todo eso va a crear, es decir, ojo, ¿qué es en definitiva esta economía financiarizada? Es un enorme aparato de criminalidad organizada, directamente, es eso, que comete macroestafas como la del 2008, que comete extorsiones como los holdouts, que comete explotación de trabajo a distancia, que comete vaciamiento de economías como la que nos hizo Macri acá, que comete ecocidios terribles, está destruyendo las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Te lo está diciendo la encíclica, qué sé yo, ya no. Bueno, entonces, lo que estamos es viviendo un tardo colonialismo a través de estos mecanismos. ¿Y qué son? Son los partidos políticos que crean candidaturas y llevan adelante candidaturas de virreyes, de los nuevos virreyes, como Macri, realmente. Y ha habido virreyes un poco más prolijos, que duraron más tiempo, como en Chile, otros más desprolijos, más directamente glotones, que bueno, más directamente ladrones, por decirlo más claramente, que bueno, por eso perdieron y no fue reelecto, en definitiva, fue más grosera la cosa. Nosotros un poco más ordenaditos, pero en fin, ese es el nuevo, no nos equivoquemos. Si hay algo que preocupa enormemente y que vamos a tener en nuestra región, que para hacer eso lo que necesitan es caotizar nuestros países, para debilitarlos como estados. ¿Cómo los caotizan? Reproduciendo delincuencia común. Para eso llenan cárceles de las cuales salen pibes condicionados a robar, que le roban a sus vecinos. Y los vecinos se sienten agredidos, claro. Y entonces, ¿qué hacen? Piden más represión. Es parte de la campaña, es una macrocriminalidad que genera una microcriminalidad, con lo cual se autonomizan policías, aparecen grupos de autodefensa, se generan mafias, porque como hay letalidad policial, violencia institucional, tienen que refugiarse en manifestaciones un poco más organizaditas, y después finalmente lo que quieren es esto de lo que se reunieron el otro día, bajar las Fuerzas Armadas a la condición de policía, con lo cual se jode la defensa nacional directamente. Entonces tenés un Estado que es menos Estado, un Estado hecho pomada directamente. Esa es la estrategia regional. Ahora esto, ¿qué pasó en Bolivia? No funcionó. No funcionó porque no le pudieron, con todo el mecanismo, con todo el aparato del partido único, etcétera. Es tan grande la transformación que hizo Evo, que pase lo que pase, Evo está en la historia y no va a salir nunca de la historia de Bolivia ni de la historia latinoamericana, es un pedazo de historia, Evo. Yo no sé si él tiene conciencia, he hablado varias veces con él, creo que no tiene conciencia de que es un pedazo de la historia, porque lo que ha hecho es algo que los marginados de 500 años los metió en la política y no van a salir más, no van a salir nunca más, están en la política. Entonces ahí no le funcionaba. Entonces, ¿qué hicieron? Un golpe al viejo estilo. Un golpe al viejo estilo que tuvieron que hacer con una minoría que no supo ni siquiera gobernar. Una anarquía, hicieron un desastre. Un desastre. Y por esas cosas del destino, bueno, hicieron una elección que fue limpia y no pudieron hacer un fraude tampoco. Eso fue lo que sucedió. La diferencia fue tan abismal que no lograron hacer un fraude, tampoco pudieron hurtarle la elección. Hicieron todo lo posible.
Ojo, el lawfare de Bolivia no es el mismo lawfare nuestro. Aquí se persiguió jueces, etcétera, sí sabemos, con el Consejo de la Magistratura, enchurada, injuria y enjuiciamiento. Allá se los perseguía con armas, se le amenazaba a la familia, se le amenazaba con quemarle la casa. Claro, no, la cosa era un poco distinta, era un poco diferente. Eso que lawfare, eso, grupos armados manejados por tipos conducidos por algún español franquista, cosas insólitas. Bueno, es un fenómeno muy particular, fue el caso de Bolivia. Ahora, lo que vos me decís que va a pasar, mira, en el prepandemia, toda la costa pacífico de América del Sur tuvo protestas masivas, a las cuales sus respectivos gobiernos respondieron con violencia. Violencia terrible, terrible, terrible. Cada una de esas violencias fue legitimada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que corrió a todos a decirle está bien que usen las balas, maten a todos. Es grave, es muy grave. Personaje que por otra parte también precipita el golpe en Bolivia. Y personaje que por otra parte también interfiere un poco en la política de otros países como Ecuador. Naturalmente va a pasar la pandemia, vendrá la vacuna, no sé, bueno, va a pasar. Post pandemia, indiscutiblemente que este sistema, este totalitarismo financiero se mordió la cola con esto, produjo una parálisis económica en el mundo y va a bajar el PBI, y va a subir el desempleo, y va a bajar la producción. Y hay fajas que habían ascendido un poco socialmente, que van a caer de nuevo. De modo que se van a juntar esas fajas de población con los que ya estaban protestando antes. La fuerza y la violencia tienen límites para ejercer el poder. Hay un tal Glucksmann, es un filósofo francés que dijo después algunas cosas raras, pero dijo una cosa muy interesante hace unos cuantos años. Dijo, los que toman el poder hoy necesitan soldados, aguardiente, salchichón y el discurso, el texto. Sí. No hay discurso, no hay discurso. Hay publicidad, nada más. Hoy se acabó el discurso. Ni siquiera podés decir que lo neoliberal es un discurso. ¿Qué discurso es este? Con esas pavadas que se dicen, qué sé yo, la meritocracia, el homus economicus, qué sé yo. Ayer hasta sale un obispo emérito a hablar de eso, pero por favor, ¿de qué me está hablando? Eso no es ni ideología es un sistema de ideas, qué sé yo. Tenía más coherencia el racismo que esto, te digo, realmente. Tenía más elaboración el nazismo que esto. Mira lo que te estoy diciendo. Esto es una publicidad, esto no tiene sentido. Bueno, no resiste. Y los pueblos no se van a quedar quietos. Yo no estoy seguro. Ojo, lo que estoy diciendo no es un optimismo gratuito, no estoy diciendo que esto sea un paseo, no estoy diciendo que no haya obstáculos, pero estoy seguro que de América Latina sale un nuevo modelo de Estado, absolutamente seguro. Así como de la crisis del 29, bueno, salió Roosevelt con su New Deal y el welfare state y qué sé yo, de acá va a salir un nuevo modelo de Estado solidario. Sin lugar a dudas. No va a ser el viejo welfare state, el estado de bienestar, no. Va a ser un modelo con una nueva vuelta de tuerca. Fíjate que nosotros en América Latina, creatividad en ese sentido no nos ha faltado. La primera constitución social del mundo fue la Carta de Querétaro de 1917, la hicimos acá en América Latina. Las primeras constituciones con
el constitucionalismo ecológico, etcétera, y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la Constitución de Ecuador. Balbuceo, sí, está bien, todo lo que vos quieras. Pero se empieza a mencionar eso a nivel de constitución, en el neoconstitucionalismo latinoamericano. Y esas cosas no salen porque se le ocurrió a un tipo encerrado en una pieza cortar unos cuantos artículos y armar una constitución, que lo podemos hacer cualquiera un fin de semana, cualquier locura. No, salen porque hay un reclamo de pueblos, hay un reclamo de cultura, hay algo que viene de abajo. Y el que escribió en el cuartito lo tiene que haber escuchado, si no, no lo ponía. Bueno, es eso. Te mencioné la Carta de Querétaro, la primera constitución social, qué sé yo, y uno dice, bueno, sí, los derechos sociales que puso la Constitución Mexicana del 17, etcétera, fueron teorizados previamente. No fue teorizado nada. Los licenciados en Derecho que integraban la Constituyente de Querétaro decían que eso tenía que ir a parar a leyes especiales, a legislación ordinaria y no estar en una Constitución. Y fueron los diputados campesinos y obreros que estaban en la Constituyente del 17 los que dijeron, esto se mete en la Constitución. Bueno, y así salen las cosas, y así que estoy convencido que no va a ser una guerra, guerra no, pero tampoco va a ser un paseo, porque si no, bueno, es un desfile, no, va a ser una lucha. Sí, quizá haya resistencia, espero que haya pocos muertos, que no haya ninguno, pero bueno, lo de Chile, etcétera, nos está mostrando que algo nuevo tiene que salir, no hay nada que hacerle. Países que tendrán líderes, tendrán lideratos, tendrán conducción, otros, si no la tienen, va a surgir alguien, porque en política no hay espacio que se quede vacío, el vacío y la política se rechazan, de modo que si se necesita un líder, el líder va a aparecer, y bueno, creo que hacia eso vamos en el post-pandemia. Lo de Bolivia, que me preguntás concretamente, como te decía, te reitero, fue una excepción. ¿Por qué? Porque el programa de partido único no dio resultado. Y en consecuencia hicieron esa locura, que bueno, pusieron todo en manos de una anarquía total, no pudieron manejar la pandemia ni por broma, no pudieron controlar a la gente en las calles, pese a la represión. Bueno, hicieron barbaridades, tuvieron 7 personas encerradas en la embajada mexicana un año, lo cual ante la opinión pública mundial quedó como la mona. Salieron con la Biblia, qué sé yo, las cosas esas, herejías que han cometido, que es un sacrilegio mostrar la Biblia a estos tipos, qué sé yo. Bueno, al final pasó eso. Pero creo que vamos a un periodo muy interesante en los próximos años en nuestra región. Sí. Raúl, hay una característica que se ha dado en los últimos 4 años de administración colonial del macrismo, que lejos de que la Argentina haya vivido un Estado de Derecho, vivió, podemos decir, revertiendo ese concepto, un derecho de Estado, la imposición como razón de Estado de una racionalidad de estos sectores financieros que tenían como representante político a Mauricio Macri, mecánicamente han hecho y han impuesto políticas saltándose toda institución del Estado. Digamos, el lawfare, estamos de acuerdo, ha sido distinto a lo largo y ancho del país. Creo que en Bolivia no se aplica porque efectivamente ahí imperó la fuerza de las armas. Y te quería consultar respecto a esto, ¿cómo se genera la pelea desde las instituciones cuando vemos cómo, por ejemplo, el sistema judicial en la Argentina fue parte de ese partido único mediático judicial, ¿verdad? Bueno, en realidad hablar de lo judicial, en la Argentina tenemos 3.000, 4.000 jueces, no sé, pero más o menos por ahí anda el número. Eso lo protagonizaron como máximo unas 40, 50 personas entre jueces y
y funcionarios, colocados en lugares estratégicos, sí es cierto, pero no más. La mayoría, la gran mayoría es una mayoría silenciosa, a la cual se le puede imputar el silencio, nada más. Un silencio que viene condicionado burocráticamente, es decir, un silencio que caracteriza la conducta de la mayoría de nuestros jueces. No hagan ola. Les molesta esa minoría de 40 o 50 porque los molesta y les molesta justicia legítima también, ¿eh? Los dos les molestan. No hagan ola. Eso es lo que se le puede imputar a la gran masa. Los otros son una minoría de conducta institucionalmente patológica como hay en cualquier estamento social, ¿no? Entre los médicos, entre los más todos, profesores, bueno, curas, de todos, siempre tenés una minoría, que es un tipo que bueno, están dispuestos a cualquier cosa, por distintas motivaciones, algunos hasta motivaciones personales, complejo de inferioridad, otros porque creen que de esta manera adquieren poder, qué sé yo, distintas. Es una minoría. ¿Cómo pudo esta minoría hacer eso? Y porque tenemos una estructura de poder judicial que es demencial directamente, y que proviene de una constitución, que es la constitución más vieja del mundo que tenemos, la nuestra, la constitución más vieja del mundo. No es cierto la de Estados Unidos, 1776, sí, es cierto, esa originariamente era de 1776, pero tiene más enmiendas que mancha el tigre, ¿no? De modo que no es la constitución originaria de 1776. Claro. Nosotros tenemos una constitución de 1853 con un parche de 1860 y otro parche de 1994. Bueno, eso es lo que tenemos. La estructura del Poder Judicial no se ha tocado y la estructura de nuestro Poder Judicial es irracional, es irracional. ¿Qué querés hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Empezando por una corte de 5 personas, 3 personas tienen un poder inmenso, pueden parar un gobierno, puede ser cualquier cosa. Bueno, eso republicanamente es inaceptable, pero además tampoco tenemos casación nacional, tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones distintas sin que nadie las unifique. Qué sé yo, nuestro sistema, nuestro control de constitucionalidad es prácticamente inútil. En fin, bueno, todo eso naturalmente en algún momento posibilita estas cosas. Es porque no pensamos institucionalmente, no hay nada que hacerle, no tomamos en serio la cuestión institucional. Cuando uno proyecta, porque ojo que proyectar poder no es una cuestión de juristas, ojo, no, es una cuestión de ingeniería institucional, es una cuestión de politólogos, etcétera, no. Ahí tenés que ir viendo cómo podés equilibrar las cosas, cómo se controla uno con otro. Bueno, una constitución, después de todo, es una distribución de poder tratando de que nadie lo hegemonice, no es otra cosa. Entonces, si esa distribución de poder está mal hecha, si hay un sistema de pesos y contrapesos que no funciona, que está totalmente desequilibrado, y bueno, pasan estas cosas, evidentemente. Y pasa, y pasaron. Cuando se proyectan normas de este tipo, no tenés que pensar que va a llegar buena gente, tenés que pensar que un día va a llegar el peor. Y lo que hay que prever es que esté controlado el poder del peor. Porque si todos fuéramos buena gente, no necesitamos ni constitución, qué sé yo, nos sentamos todos. No es así. No es así en la vida, no es así. La gente es buena, pero si se los vigila mejor, decía Perón, ¿no? Claro, como decía Perón, sí. Y cuando hace una constitución, si se lo controlas, mejor, ¿no? Si hay alguien que más o menos controla, está bien. Bueno, si está desequilibrado, si nadie controla, un día el peor llega. Y llegó Macri, ¿qué va a hacer? Ha sido, sin lugar a duda, momentos en donde la Argentina vivió en peligro y en donde también parecía que no íbamos a poder salir. Yo recuerdo, previo al 11 de agosto, si bien uno tenía el termómetro de la calle, la resistencia en la calle se hacía cada vez más dura porque era cada vez más dura la respuesta de Macri en el gobierno.
Me gustaría, Raúl, ahora darle la palabra al compañero Leandro Aburri, compañero de Chaco, de Solo Abogacía, que también quería intervenir en dar un poco de contexto y marco a esta charla que estamos teniendo. Leandro. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar escuchando al doctor Zaffaroni desde Chaco y agradecido por la oportunidad que nos brinda para poder ablandar el oído. Yo le escuché decir esa frase al doctor Zaffaroni en una conferencia hace tiempo. Y la pregunta como abogados litigantes, ya que el doctor Zaffaroni hablaba de que esto es cosa de politólogos, que no es cosa de juristas, ¿cuál es el aporte que podemos hacer nosotros, los abogados litigantes, para empezar a encaminar esto? ¿Sí? Porque es como que nos encontramos en una situación de que pensamos en reformas. Nosotros pensamos, por ejemplo, como litigantes en reformas al Consejo de la Magistratura, pero ¿por dónde comenzamos? Bueno, primero creo que hay algo que es muy curioso. Nosotros en América Latina tenemos un desarrollo bastante bueno, un nivel de desarrollo de conocimiento, de ciencia jurídica que es muy alto, si se quiere. Puede decirse que en los países centrales haya un desarrollo mayor. Yo creo que los juristas de los países centrales son vagos, porque con todos los medios que tienen a su alcance y dedicada toda la vida a pensar el derecho y sin hacer otra cosa, nosotros no, porque no hay nadie que vive de pensar el derecho en América Latina. Tenemos que vivir o ejerciendo la profesión, o siendo jueces, o no sé, o teniendo un puesto de venta de huevo en la feria, no sé, pero de cualquier manera, de eso no vive nadie. Y eso, a veces el subdesarrollo tiene algunas grandes ventajas. Nada es del todo, el mal absoluto no existe. Entonces, como no podemos vivir de eso, tenemos que hacer algo. Y, bueno, normalmente es raro que pongamos el puesto de huevo en la feria. Normalmente trabajamos en la profesión o estamos en los poderes judiciales. Y eso nos da una vivencia del derecho. Nos da una vivencia que muchas veces observo en Europa, por ejemplo, que no, hay muchos teóricos que no tienen la vivencia del derecho. Que uno les dice ciertas cosas y se quedan mirando, ¿no? Nunca tuvieron que resolver un caso que tienen adelante, nunca tuvieron que defender a un tipo y sentarse en un tribunal. O cuando lo hacen es cuando ya son viejos, entonces se retiran, pasan a ser eméritos y entonces empiezan con grandes estudios y esas cosas. Pero no nacen de esa manera. Nosotros no nacemos así. ¿No? Tenemos que vivir de otra cosa, porque si no tenemos que sentarnos en la escalinata de la catedral a pedir limosna, con los sueldos universitarios y con todas esas cosas. Y sí, efectivamente, creo que la vivencia que tenemos hay que plantearla y decir, bueno, ¿cuáles son los inconvenientes? Y darnos cuenta. Primero decir, bueno, qué sé yo, ¿qué control de constitucionalidad tenemos? Sí, fenómeno, control difuso, cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley. ¿Y qué efecto tiene? Después de 3, 4 años, 5 años llega a la Corte y si la Corte se digna resolver y no meter un 280, bueno, no se aplica en el caso y listo. Y la ley sigue y cada juez sigue diciendo lo que quiere porque ni siquiera tenemos el stare decisis de la Corte norteamericana, que por lo menos la jurisprudencia constitucional de la Corte es obligatoria para todos los tribunales, pero nosotros no, cada juez dice lo que quiere. Entonces se hace todo absolutamente imprevisible. Como no tenemos una casación nacional tampoco, yo de un lado de un retén policial puedo ser un delincuente y del otro lado del retén policial, por la misma conducta, regida por el mismo código, por la misma norma, me dan una medalla y me hacen un homenaje. Entonces, ¿puedo hacer un contrato? Quiero invertir 50 millones de dólares en una industria productiva, etcétera. ¿Puedo hacer este contrato? Y le tengo que decir, mire, si no se muere nadie de la Corte, sí. Pero si cambia porque se murió alguno, no sé. Bueno,
Entonces, esas cosas, la enorme selectividad que vemos en el ejercicio del poder punitivo, la selectividad en el acceso a la justicia, bueno, son todos problemas que hay modelos en el mundo. Sí, hay modelos de Consejo de la Magistratura, hay modelos de tribunales constitucionales con nominación cruzada, hay modelos de tribunales de casación. Me gusta el modelo europeo, sí, lo prefiero al norteamericano. Mirá los inconvenientes que está teniendo el norteamericano ahora con el loco de Trump que quiere que la Corte le anule una elección. Bueno, qué sé yo, me parece que es preferible el europeo. Está bien, no, ya sé que ningún modelo es una vacuna contra el abuso de poder. Sí, salvo el anarquismo no hay otro, y como uno no es anarquista, bueno, naturalmente, bueno, pero de cualquier manera, bueno, hay modelos que no son tan irracionales como el nuestro es totalmente irracional. Y esas cosas creo que pese al alto nivel que tenemos de ciencia jurídica, no nos hemos encargado de estudiar la rama del poder encargada de hacer realidad eso. Lo hemos omitido. Nuestros poderes judiciales no tienen historia. No hay historia del poder judicial. No hay historia. Nuestros poderes judiciales no tienen historia. Las historias son de los ejecutivos, los legislativos, sí, pero los judiciales no. Parece que no tienen historia política. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Y en alguna medida, bueno, yo creo que los establishment no les interesó investigar esa historia política y las estructuras de los judiciales porque esas estructuras defectuosas le eran útiles. Y la izquierda tampoco se preocupó de eso porque consideró que eran superestructuras y que lo que interesaba era la infraestructura. Y entonces eso se quedó ahí vacío. Bueno, es momento de ponernos a meditar sobre esto, a mirar los modelos que hay en el mundo. Tampoco vamos a inventar el embudo. No, hay modelos disponibles, tenemos que ver cuál es nuestra realidad, qué cosas se pueden adaptar, qué cosas se pueden combinar. Durante muchísimos años, por ejemplo, se dijo que el modelo de control constitucional norteamericano y el austríaco de Kelsen centralizado eran dos modelos incompatibles. No son incompatibles, los hemos mezclado en América Latina y en algunos países funcionan más o menos, pero funcionan. Ahora, en definitiva te digo algo. Hace unos 30 años, escribí 26 años concretamente, escribí un librito que se llama Estructuras Judiciales, en víspera de la Constituyente del 94. Y estaba convencido entonces que la estructura judicial era la clave para un buen funcionamiento de un sistema judicial. Hoy no descarto que no, la estructura judicial es importante, por supuesto, pero no es la clave para buen funcionamiento. Porque hay estructuras judiciales malas que funcionan más o menos bien. Y hay estructuras mejores que funcionan bastante mal. ¿Y qué es? ¿A qué se debe? ¿En qué forma de Estado se insertan? Si tenés... El Estado de Derecho no existe, el Estado de Derecho ideal no existe. ¿eh? Eso es un ideal, es un modelo ideal. Históricamente en el mundo no existió nunca un Estado en que todos somos iguales, de arriba ante la ley, lo de arriba, lo de abajo. No, eso no existió. Es un modelo ideal que es útil porque nos permite comparar nuestro modelo real, histórico, con el modelo ideal y saber qué tan lejos estamos. Si nos vamos acercando, nos vamos alejando. Para eso sirve, pero no es que exista en la realidad. Entonces, cuando el estado real, histórico, se acerca más al modelo ideal, y ahí va a funcionar bien. Cuando se aleja del modelo ideal, estamos listos. Ahí funciona mal. Por supuesto que sí, la estructura es importante. Es importante tener un buen vehículo, pero depende del terreno sobre el cual tenga que circular. Si es un terreno pavimentado, si es un terreno enripiado o si es un terreno fangoso. Y eso depende del modelo de Estado en que esté inserto. ¿no? Si se acerca más al modelo de Estado de Derecho, va a andar mejor. ¿sí? Y a veces con un mal vehículo
en un modelo que está cercano al Estado de Derecho funciona. Raúl, nosotros venimos ya bastante charlando, o por lo menos uno que viene de la comunicación, del periodismo y del periodismo popular, venimos dando pelea en algo que se ha dado, no digo que solamente nosotros, pero en algo que se ha dado a llamar la batalla cultural que durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a mí me gusta poner un hito, me gusta hablar de lo que fue el Bicentenario, donde se desplegó a pleno esa batalla cultural, ¿no? En donde lo simbólico volvió a adquirir su dimensión histórica ante ese gran discurso que decía el fin de la historia. Bueno, América Latina muestra que, como contrariando a Hegel, acá no hay leones calvos, digamos. No. Esa batalla cultural con el macrismo se tradujo en lisa y llana dominación, la búsqueda de la eliminación del otro a través, bueno, ya señalábamos el lawfare. Sin embargo, gana Alberto Fernández, bueno, tenemos la pandemia de por medio, pero sin embargo vemos cómo ese partido único que bien describís vos, que es esta corporación mediática con los poderes financieros globales, hago un paréntesis, hay una mutual, o por llamarlo de algún modo, que reúne a los 11 diarios más importantes, se llama Diarios de América, más diarios más importantes de la región, y tienen un eslogan que son 11 diarios, una sola fuente. Más claro imposible, una línea que baja y que se disemina. Hemos visto en este último tiempo, durante la pandemia, cómo desde el otro lado, nosotros que nos paramos del campo nacional y popular, han seguido batallando en esa batalla cultural. Sin embargo, y esta es una apreciación que uno hace, esa batalla cultural no se está dando desde el Estado, no está oponiendo a esa fuerza oligárquica, no está oponiendo otra cosa. Y te pregunto, como también un referente político que uno tiene, ¿por dónde transita esa batalla cultural hoy? Mira, me acuerdo un poco lo de Perón, ¿no? Cuando tenía toda la prensa a favor me echaron, ahora que la tengo en contra me llaman, ¿no? Sí, insisto en lo que te decía hace un rato, cuando no hay discurso, cuando hay mera publicidad, eso tiene un límite. Pero es cierto, no somos lo suficientemente agresivos en ese sentido. Ojo, no digo violentos, digo agresivos. La agresividad es una característica humana, si no, no existiríamos sobre la Tierra. Sí, es cierto, nos estamos quedando bastante. Creo que tendríamos que salir más al cruce, sobre todo de algunas barbaridades, de algunas cosas insólitas que se van diciendo. Me parece, de cualquier manera, no me alegro tanto del triunfo de Biden en Estados Unidos, más me alegro de la derrota de Trump. Pero hay algo que en la batalla cultural nos favorece con ese triunfo. Por lo menos Biden y los demócratas, en lo económico, etcétera, van a ser igual que el otro, no me cabe duda. Pero no tienen un discurso racista, no tienen un discurso misógino, no tienen un discurso homofóbico, no tienen un discurso xenófobo. Y en ese sentido creo que eso es una ola que nos va a favorecer, de alguna manera. En cuanto a lo otro, sí, tenés razón, no veo que haya una reacción suficientemente clara, pero también hay algo que no nos olvidemos, que nosotros en lo nacional y popular hemos tenido siempre una cultura de reunión y de calle y de concentraciones. Y ellos ahora en la pandemia nos llevan la ventaja de ser unos irresponsables, y entonces 4 locos pueden juntarse y nosotros no podemos hacer una concentración de 200 o 300.000 personas y convocarla.
¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad. Y tenemos miedo. Miedo al virus, no a ellos, claro. Bueno, eso es lo que circunstancialmente nos... Espero que en unos meses la vacuna termine con esto, alguna de la vacuna, que cualquiera. No me voy a volver comunista porque Putin me mande una vacuna. ¿Por qué eso? O le voy a entregar las Malvinas porque la vacuna la mande de Oxford. Bueno, Ahí tenemos, por ejemplo, un argumento, ¿no?, para contrarrestar a esa propaganda. Sí. Bueno, volveremos a las concentraciones, volveremos a la calle, volveremos a la mística que nos dan esas reuniones. Es ahí donde circula. Siempre hemos funcionado de esa manera. No. Y en cuanto a diarios, no mencionaba los diarios, la gente cada vez lee menos. No son los diarios, se cultiva la imagen, y por otra parte esto de las redes da un anonimato que permite decir cualquier cosa que antes por pudor no se podía decir, pero ahora como se dice anónimo, se puede decir. Es un poco grave. Hay mucha gente que no interiorizó, por supuesto, ninguno de los principios de derechos humanos, pero sabía que había algunas cosas que las pensaba, pero que no debía decirlas. Ahora las dice en las redes. Claro. Hay una pregunta que siempre sale, y por lo menos en las reuniones de militancia, que es la pregunta por la verdad. Nosotros siempre parece que tenemos un problema como campo nacional de enarbolar nuestras verdades por temor a que podamos anticiparle al campo antinacional, si nosotros somos el campo nacional y un campo antinacional, de anticiparle nuestras movidas. Y la pregunta es por la verdad. ¿Por dónde pasa la verdad en Argentina y por dónde pasa la verdad en América Latina, tan llena de conflictividades? Mira, hay muchas cosas que me preocupan, pero hay una que creo que tenemos que tener en claro. Pase lo que pase. Yo soy el primero en admitir que hay límites políticos. Cosas que se pueden hacer y cosas que no hay espacio político para hacer. Simplemente. Bueno, si no hay espacio no se puede. Claro. Pero creo que tenemos que regirnos por el principio de sinceridad. Cuando algo es malo. Y habría que hacer determinadas cosas para mejorarlo. No hay espacio político para algunas cosas. Sí, perfecto. Pero no dejemos de decir que es malo y que habría que hacer algunas cosas para mejorarlo. ¿Y qué es lo que habría que hacer para mejorarlo? Aunque no podamos hacerlo. ¿Por qué? Tal cual. Ya, lo peor que puede pasar políticamente es confundir a la gente. Una cosa es decir, bueno, esto es lo que habría que hacer, pero no puedo, no hay espacio. Otra cosa es decir, no, lo malo no es tan malo. No, cuidado, porque ahí confundimos. Y ahí perdés lo que nunca se debe perder, que es la identidad. Perder una elección no importa, pero la identidad no, porque ahí perdiste, y perdiste para siempre. El que pierde la identidad política pierde para siempre. Perder una elección, bueno, se pierde una, se gana otra. No sé. Carreras son carreras, elecciones son elecciones. Recién Raúl... No, cuidado, porque ahí todo el mundo empieza a decir qué veleta es este. Y si te equivocas... Recién Raúl decía... Bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, perdón. No, Raúl, recién decías esta cuestión del ADN del argentino de reunirnos, de defenderlo en la calle, y creo que la pandemia, y acá veo un compañero muy valioso que ha pasado momentos feos en la pandemia, que se ha incorporado recién a la cuenta de Zoom, Alejandro,
de verdad estar solo a veces es feo, pero en pandemia y nosotros que somos tan fraternales y estar entre compañeros, amigos, de verdad que justo entró Ale y me pone contento de verte, Ale, te saludo. Sé que estabas atareado con los tiempos, pero te agradezco que hayas participado. Y bueno, justo Raúl hacía la síntesis de la charla y hablaba sobre la característica y el ADN del argentino y de los latinoamericanos, que somos fraternales, de juntarnos, de abrazar, de estar en la calle. Y me acordaba de vos, Ale, que están tus puertas abiertas para eso. Así que de esto te doy la palabra, Ale, si querés comentar algo, saludar. Ahí tenés el micrófono. Hay que habilitarle el micrófono. No se escucha. Ahí está. Ahora Ahí sí. está. Hola. Bueno, Hola, a Raúl lo he escuchado muchas veces y como siempre dice, hay que decir siempre lo mismo, ¿no? Así que gracias a Dios, él dice siempre lo mismo. Bueno, sí, es un momento muy duro para todos, es un momento difícil, para algunos muchísimo más que para otros, ¿no? Esto no se puede negar, quien niegue esto es un tonto, por no decir otra cosa. Pero bueno, habrá que seguir manteniendo la coherencia de la que tanto habla Raúl siempre, manteniendo la identidad, manteniendo los valores y la pertenencia como para no claudicar en la lucha y también para digamos, demostrarnos y demostrarles coherencia, ¿no? Dignidad, sobre todo, en la acción. No. Gracias, Alejandro. Gracias, Ale. Bueno, no sé si Juli o Omar quieren dar... No, yo la verdad que quería agradecer y vuelvo a esto último que señalaba Raúl y me quedo con algo que salió hace muy poquito también como para sumar este pensamiento de la calle. El concepto de Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti del Papa, hay una parte donde habla del pueblo y en donde habla del concepto de esta idea de liberal, ¿no? De igualdad, fraternidad. Y lo que se queda, Francisco, es con esta idea de fraternidad, porque a partir de pensar la fraternidad está la posibilidad de poder pensarnos como comunidad. Y cómo no pensar la comunidad en relación, y volvemos a Bolivia con el concepto del buen vivir, buscar la armonía entre nuestros compatriotas con nuestros recursos, y lo importante, esto último, no perder el espíritu de pelea y el espíritu de esa gran verdad que solamente unidos podemos derrotar a los poderes fácticos. Raúl, muchas gracias por esta posibilidad. Quería ratificar lo que estás diciendo en el siguiente sentido. Los movimientos populares nuestros, y yo creo que alguno, no quiero particularizar, pero alguno creo que se olvidó de eso, que creyó que bajando el coeficiente de Gini y subiendo el nivel de vida de alguna faja poblacional bastaba. No basta. No basta si al mismo tiempo no creas ese sentimiento de solidaridad. Voy a usar una palabra que no me gusta, pero no encuentro otra. Si no creas esa mística de comunidad. Porque siempre digo esto, si vos tomás un barrio de emergencia y le haces casas de material al 80% y dejás el 20% en casa de madera, el riesgo es que a los 2 meses los que están en la casa de material digan los negros que están en la casa de madera. Guarda, que en tal caso lo que estamos haciendo al no crear esa mística que para el peronismo se la evita, etc.,
en otro movimiento lo que otra cosa, no sé. Pero si no creamos eso, no, cuidado que estamos generando de nuevo el medio pelo, en otro momento histórico, por supuesto, no el medio pelo de los años 50 de que hablaba Jauretche, pero está creando un nuevo medio pelo, ese es el problema. Entonces, porque no te olvides que también el medio pelo de que hablaba Jauretche, hijos y de inmigrantes. Se está cortando. Cuidado que soy en riesgo de seguir siendo el trepador de la pirámide, ¿no? Ay, Raúl, se está cortando un poquito la transmisión, te estamos perdiendo. Y ese riesgo sumado al partido único, y sí, te puede generar contradicciones tales como que los negros voten a Bolsonaro, ¿no? Bueno, sin más, no sé justo si siguió Raúl, ahí apareció. Se ve que Almagro nos está interviniendo la comunicación, no le gusta lo que estamos comentando. Así que, no, digo, agradecerte, Raúl, para la militancia política, para los distintos compañeros de todo el país. Estas palabras son más que necesarias, que nos motiven a reflexionar, a pensar, para poder actuar de manera más correcta, ¿no? Digo, desde ese lugar siempre te agradecemos esa visión y esa predisposición para cada una de las instancias. Yo siempre recalco que Raúl se suma a una charla donde hay 5, 10 o 1 millón de personas y siempre tiene el mismo grado de humildad para decir el mensaje que tiene, ¿no? Y como dijo también Ale, la coherencia, que es más que importante en estos tiempos políticos donde hay tanto pragmatismo, ¿no? Y que el pragmatismo hace que muchos sean incoherentes. Y desde ese lugar, nada, agradecerle a cada uno de los que está aquí, Omar por la excelente entrevista de siempre, la verdad que resolvés cosas siempre de manera muy peculiar y está bueno, y a todos los que están presentes a través de las distintas redes, vamos a seguir con esto, y como último mensaje, nada, Raúl, agradecerte para que hoy puedas haber estado acá, y a los distintos compañeros de todo el país nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Raúl. Chao. Y vamos con un aplauso y cerramos.